Bueno, empecemos a ver lo que es el protocolo EDID. Acá tenemos el conector de la pantalla y como podemos ver, tenemos lo que es datos, datos, datos y clock. Todo esto es referente al LVDS. Esto hay un video que yo tengo ya publicado en YouTube, calculo que muchos lo deben haber visto. El que no lo vio, fíjense, en el canal de YouTube está, donde podemos ver que estas son las líneas de datos del LVDS. Esto es positivo, esto es negativo y esto es clock. Esto conforma lo que es el LVDS. Por aquí se transmiten las señales que van a generar la imagen, van a formar la imagen que nosotros vamos a ver en la pantalla. Estos son datos, datos, datos y esto es clock para sincronizar estas tres líneas de datos. Por más que veamos 6, en realidad digamos que son 3 porque esto es una comunicación, justamente LVDS viene de Low Voltage Differential Signaling. Estos son dos líneas, una línea de datos diferencial, son dos líneas para formar un dato, bien decir, ¿no? Y además de eso, ¿qué podemos encontrar aquí? LDDC, CLK, data, CLK y data. Esto es nuestro EDID. Presten mucha atención y repito, presten mucha atención cuando vean clock y data, dos líneas ahí, al ladito, clock y data. Esto normalmente es una comunicación derivado del I al cuadrado C que nosotros podemos revisar. Aquí también tenemos un detalle de lo que es la alimentación del EDID. ¿Qué es el EDID? Nosotros tenemos una memoria en nuestra pantalla que va a ser leída. Esa memoria se alimenta con esta tensión y transfiere datos por estas líneas de datos. Tengo también aquí abierto en Google para ayudar un poco la comprensión lo que son las referencias a EDID. EDID son estructuras de datos que utiliza el protocolo I al cuadrado C para intercambiar información acerca de las características de un periférico de visualización. En inglés tenemos un poco de información más detallada, donde nos especifica que el EDID incluye información del fabricante, número de serie, tipo de producto, tipo de filtro, timings soportados por el display, tamaño del display, luminancia y pixel mapping, información del pixel mapping. El EDID no es utilizado solamente en pantallas antiguas, digamos, en este tipo de pantallas LED, LED que utilizan protocolo LVDS, ¿no? Sino que también es utilizado en el HDMI. Podemos verlo a este protocolo EDID, o mejor dicho, ¿no? A esta estructura de datos EDID, la vamos a ver en muchos casos. Aquí nosotros la estamos viendo en una pantalla que trabaja por datos que se transfieren por LVDS, pero también lo podemos ver aquí en la Toshiba Satellite C55, podemos encontrarlo en lo que es el HDMI. Bien, vamos a ver ahora en la práctica qué vamos a encontrar. Pero antes, bueno, vamos a hacer nuevamente la referencia, ¿no? Aquí tenemos líneas de datos, pero ¿quién es el máster de esto? Si podemos venir aquí a la página 4, que es para donde van esos datos, vamos a ver que mi máster es el CPU. Mi CPU es mi máster, va a empezar la comunicación, me va a dar clock y va a pedir la información de la pantalla. A ver, ¿qué pantalla pusiste? ¿Qué modo soportás? ¿Cómo voy a trabajar con vos? A ver, entendámonos. Lo va a hacer por medio de estos terminales. Estos terminales, clock y data. Es muy importante también que entiendan que con esto, bueno, por más que sea una pista más para poder definir, por ejemplo, un CPU dañado, en caso de falta de estas líneas de datos, en caso de que estas líneas de datos no funcionen, que tengamos simplemente aquella línea estable en 3 volts sin que pase nada, no quiere decir exactamente que el CPU está dañado, sino que tenemos que revisar flex, tenemos que revisar algunos otros detalles, en caso de que nos encontremos con 3 volts estables, o bien que nos encontremos con 0 volts.
tenemos que analizar un poco la situación. Ahora, además de medir, yo voy a forzar defectos, voy a forzarle un defecto para poder analizar qué ocurriría. Vale recalcar también que por tener una línea de 3 volts estables y no tener ni siquiera un start bit, que el start bit es responsabilidad de mi master. Bueno, si no tenemos ni siquiera este start bit, tampoco quiere decir que vamos a condenar el CPU, porque por eso estamos estudiando todo lo que es la secuencia de arranque y distintos puntos y distintas formas de identificar problemas en una placa. Porque si, por ejemplo, no tenés todas las fuentes presentes como corresponde, obviamente no vas a tener clock, no vas a tener data aquí, no vas a empezar la comunicación. Esta comunicación ya es uno de los últimos puntos que vamos a tener en una secuencia de arranque. Si tenés una BIOS dañada, no vas a tener esta comunicación. Si tenés algún problema en el CPU o en alguna fuente o en BIOS o en varios otros puntos que nos traben en la secuencia de arranque, no vas a tener esta comunicación. Que no la tengas no quiere decir que tenés que salir haciendo revaling al procesador o que tenés que salir cambiando un procesador o lo que sea. Es un dato más que va a ser muy importante en caso de que la imagen se muestre deformada. Si la imagen presenta deformaciones, ahí sí vamos a revisar ese DID porque es muy importante. En el video que yo tengo en el canal de YouTube podemos ver lo que sucede con varias pantallas de distintas marcas cuando le quitamos esa línea de DID. Algunas se quedan en un modo testeo, otras muestran la imagen fuera de lugar, etc. Si tenemos algún problema relacionado con imagen, no solamente vamos a medir las líneas de datos LVDS, vamos a medir también lo que es el EDID. Ahí es donde nos va a empezar a ayudar el EDID. Bueno, arranquemos. Acá yo soldé, tengo aquí la memoria, como dije, es una memoria que contiene los datos de la información de la pantalla y yo le soldé cables, más cables, siempre llenos de cables. Aquí tengo las puntas del osciloscopio y lo que voy a hacer es empezar una captura, pauso, como siempre, captura en flanco descendiente, doy el encendido en el equipo, fíjense, ahí va a encender la pantalla, creo que vamos a llegar a verlo. Encendió la pantalla y capturó los datos. Bien, apago aquí, apagó la pantalla y lo que podemos ver es exactamente lo que venimos viendo hace tiempo. Ahí agarró muy poquitos datos, me parece que se me movió la punta del osciloscopio o algo cuando yo estaba levantando la pantalla, ¿no? Vamos a hacer otra captura para que podamos ver mejor. Quiero que vean que esto está encendiendo, pero acá hay mucha luz. Creo que ahí se notó que encendió. Bueno, ahí ya capturó algo más de datos. Pueden ver que la secuencia sigue, no corta ahí nomás. Pero ya aquí nos podemos basar en qué es data y qué es clock. Data es el de abajo, porque podemos tener un largo tiempo en estado bajo o un largo tiempo en estado alto. Sin embargo, el clock siempre, clock, mantiene su frecuencia. Podemos ver lo que vimos en otros ejemplos, que es mi master, mi CPU está despierto y quiere saber la información que hay en mi pantalla. Entonces, tiro un start bit, después empieza el clock y después empieza la comunicación. ¿Qué vamos a hacer ahora? A modo prueba, a modo análisis, vamos a sacar esta memoria. Vamos a sacar esta memoria. La alimentación, vale mencionar que la alimentación de esta memoria, como vimos ahí en el terminal 5, en el diagrama, la alimentación de esta memoria no solo la alimenta, sino que también genera el estado alto en las líneas de comunicación. Estas son resistencias pull-up que están conectadas directamente a la alimentación
y generan el estado alto en las líneas de comunicación, que son estas dos. Bien, yo ahora voy a remover este componente. Ojo, esto no es una memoria SPI, esto no es como una BIOS, esto no va a tener, fíjense en que una de las líneas de comunicación es el terminal 5, la otra es el 6, pero esto no es exactamente como una BIOS, no tiene, digamos, el mismo pinout. Vamos a remover el componente para simular un problema. ¿Qué problema sería? Bueno, se supone que aquí lo que tenemos que encontrar es un start bit. Esta es una forma fácil de simular una falla en una pantalla. Es muy fácil simular una pantalla, mucho más fácil que en otros componentes. Que bueno, posiblemente también veamos la forma de simular alguna falla de manera didáctica, pero esta es una falla que podemos simular muy rápidamente aquí en vivo. Le sacamos la memoria y, en teoría, como hemos hablado, mi procesador va a querer saber la información de esta pantalla. Va a tirar start bit, va a tirar clock. Posiblemente tengamos una transferencia de datos pequeña, que todas venidas del procesador, indicando la dirección, indicando qué es lo que espera, diciendo: hola pantalla, vamos, pasame tus datos, pasame tu información. Y después esta transferencia de datos se debería cortar. Vamos a ver qué tanto dura esta transferencia de datos. Después vamos a soldar la memoria de nuevo para evaluar diferencias. Vamos a analizar un poquito, jugar un poco con esto para aprender más cómo funciona esto. Vamos a darle run. Vamos a correr hasta aquí. Run. Stop. Encendemos. Perdón. No conecté las puntas del osciloscopio, no iba a capturar absolutamente nada de esa forma. Punta de osciloscopio 1. No sé si los canales siguen iguales, pero ya nos vamos a dar cuenta. La punta 2 sigue conectada. Conectamos, encendemos. Se me fue aquí cuando toqué la punta del osciloscopio. Vamos de nuevo, ahora va. Vamos a ver cuando enciende. Ahí está. Miren cómo fue cortita la comunicación, ¿eh? Vamos a probar de nuevo. Fíjense en que la comunicación fue bastante corta. Fue bastante distinta de lo que tuvimos de la otra vez. El clock se cortó bastante rápido. Tuvimos menos datos. Es algo como: hey, quiero información. Y después no vino nada. Eso me está indicando que mi master está presente, pero que mi slave, que es la pantalla, se fue a tomar un café. Estamos capturando de nuevo. Enciende la pantalla. Ahí está. Podemos ver que más adelante tampoco tenemos más datos. Vamos a achicar más. Ven cómo vamos jugando con el tiempo para poder agarrar más datos, capturar más datos. Un detalle que quiero aclarar también es que estos datos están apareciendo con una cantidad de ruido bastante considerable, pero siendo que estoy trabajando con un manojo inmenso de cables arriba de la mesa, por favor entiéndanlo. Pero no es normal. Ahí no me lo capturó. Vamos a probar de nuevo. Encendemos. Vamos a probar de nuevo. A ver. Ahí está. Ahí lo capturó normalmente. Y podemos ver que no hay prácticamente datos.
no tengo información de mi pantalla, no sé qué es lo que está pasando. El máster dice, por favor, alguien me avisa que pasa por acá, y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Ahora vamos a soldar de nuevo la memoria y evaluar la diferencia. Una diferencia considerable. Vamos a hacerlo rápido, vamos a tomar un poquito de malla de soldante. Para limpiar la memo. De paso también vamos a revisar el ejemplo de que esta es una comunicación que se va a dar y se va a cortar. Una vez que el equipo arranca y sabe qué pantalla le conectaste, no necesita más seguir comunicándose. La pantalla no se la vas a cambiar en tiempo real, por lo que esta comunicación se da al inicio y se corta. Distinto de lo que es la comunicación de la batería, distinto de lo que es la comunicación del sensor de temperatura del CPU. Listo. Calculo que ahí está bien soldada. No vamos a decir que está bien soldada, pero está soldada como para funcionar. Probemos. Vamos a hacer una captura. Recuerden que los datos quedaban ahí nada más. Había muy pocos datos. Ahora vamos a hacer una nueva captura y vamos a ver qué datos logramos obtener. Ahí está. Miren la cantidad de datos que tenemos. Y si achicamos, a ver, si achicamos un poco todo esto, a ver si obtenemos más datos. Achicar, ¿qué me refiero? Estamos aumentando la cantidad de tiempo por división. Miren la cantidad de datos inmensa que estamos teniendo ahora. No tiene nada que ver con lo que estábamos viendo anteriormente. Y la última prueba que quiero hacer, vamos a analizar cómo esto va a transferir y dejar de transferir. Datos y datos. Tuve 2 pulsos. Fíjense de nuevo. Voy a ver si logro hacer un stop en el momento que ocurra. Ahí está. Datos y datos. Datos y datos. Obvio, esto si lo ampliamos es una cantidad de datos inmensa. Pero no es una comunicación constante. No es una comunicación que va siempre. A ver si muevo un poco la punta. Listo. Para disminuir un poco el ruido de los cables colgando. No es una comunicación que va a estar siempre presente. Va a leer los datos y fin. El CPU ya sabe con quién está trabajando, ya sabe cómo tiene que manejarse y fin, ya está, ya tiene la información que necesita. Ahí está, se cortó, fin. Achiquemos un poco, vamos de nuevo, para que vean también cómo podemos ir viendo de distintas formas a medida que vamos cambiando la configuración de tiempo. Ahí está, listo, fin, se terminó la comunicación con mi pantalla. Ahora ya el CPU sabe cómo trabajar. Y lo que les había comentado la otra vez que no llegué a hacerlo, recuerden, en el otro video yo tengo aquí datos de lo que es el sensor de temperatura. A ver, posiblemente aquí es el canal 2. Vamos a intentar tomar datos. A ver, ahí está. En el canal 1, ahora estoy mostrando lo que son datos del sensor de temperatura.
¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué les dije yo? Esto sí ya es una información que constantemente va a estar presente, se va a ir repitiendo. Fíjense que a cada aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al menos a cada 80 milisegundos tengo una transferencia nueva de datos, siempre informando cómo va mi CPU, qué temperatura tiene. Ahora vamos a ver si logran enfocar lo que voy a hacer. Voy a tomar esta punta que está captando los datos y adiós datos. Vamos antes, ahí está, se ve bien la luz azul. Adiós datos. No tengo más datos. Muy interesante el hecho que en este equipo le importa muy poco perder la comunicación. Vamos a puentear lo que son datos y clock. Con eso tenemos una comunicación rota. Miren lo que tenemos. Sin embargo, el equipo sigue encendido. Sigue encendido y sigue levantando temperatura. Vamos a intentar apagarlo y volver a prenderlo con el sensor de temperatura loco. Vamos a ver si da imagen la pantalla. Da imagen y todo. Este es el típico ejemplo, y esta prueba sin duda la voy a repetir con otra placa, pero este es el típico ejemplo de, vamos al diagrama, este es el típico ejemplo de un EC, creo que estaba en la página 19, el típico ejemplo de un EC que tiene programado algo como: si la comunicación por aquí falla, no hacer nada, no me importa. El equipo en sí aparentemente no cambió, o al menos no se protegió como debería. Esto es gravísimo, esto es una falla, a mi punto de vista es una falla bastante importante en lo que es el diseño del equipo. Que perdamos una información de temperatura del CPU y que el equipo no reaccione de ninguna manera. Y es un equipo funcional, es un equipo que enciende su pantalla. Esto es un ejemplo claro que el EC es programable. El programador que diseña el código que va a utilizar este EC, que está dentro de la BIOS, dice: si tenemos X datos aquí, a reaccionar de tal forma, o bien, independiente de los datos que tengamos aquí, ignorar, no hacer absolutamente nada. Una lástima que en este diseño se haya ignorado completamente la transferencia de datos de la temperatura del CPU, lo que es un fallo, a mi ver, bastante grave, y que voy a poner otras placas para que puedan corroborar que esto con otras placas no ocurre, porque ignorar la temperatura del CPU es algo bastante incoherente. Bueno, espero que les haya agradado. Vamos a seguir con, obviamente vamos a seguir con más ejemplos. A ver cómo saco esto de acá. Listo. Obviamente vamos a seguir con más ejemplos. Vamos a ver, ya vimos lo que es DID, vimos el ejemplo de un sensor de temperatura, del touchpad, de batería. Vamos a buscar un par más de ejemplos. Sin duda vamos a buscar otro ejemplo de sensor de temperatura, que se comunique con un EC, y vamos a volver a forzar estas fallas para que vean que realmente debería comportarse de otra forma. Y vamos a ver de buscar algún otro ejemplo que sea bastante práctico, y les aseguro que hay un próximo ejemplo que vamos a ver
un poquito más adelante, ahora que ya estamos entendiendo un poco más cómo va toda la cosa, ya sabemos, ya agarramos más la mano, con esta última prueba ya entendimos que cómo se da el tema de la comunicación un poquito más. No es simplemente que vamos a tener un pling, vamos a tener un start bit. Yo venía repitiendo mucho los start bit, pero no quería entrar en mayores detalles, sino que quería que ustedes lo vieran, como lo vieron ahora. Yo tengo un start bit y tengo un par más de datos, pero es esto de datos. Y yo necesito más información. Ya vimos que si tenemos apenas algunos bits de información, eso es un master que habla, pero no recibe respuesta. ¿Bien? No es solamente un start bit. El start bit es lo que sí o sí tiene que ocurrir. Si no ocurre un start bit, por eso nos referimos a start bit. Si tenemos siempre la línea en 3 volts, nunca tenemos el start bit, tenemos un problema con el master. Pero si tenemos un start bit, inevitablemente también vamos a tener algunos datos. Porque después del start bit, el master tiene que decir: hey, es contigo que quiero comunicarme. Y tiene que indicar la dirección correspondiente, como vimos en los diagramas, al componente. Después tiene que volver la información que en este ejemplo no volvió. Entonces terminamos de simular una falla real, una falla que pueden llegar a encontrar principalmente en estos nuevos equipos que tienen cargadores, los chargers, los integrados de charger, se comunican por protocolo SM-Bus. Este es el ejemplo de lo que puede ocurrir con un charger que no responde. Un EC dice: hey, ahí estás, y el charger dice nada, no dice nada. Una pequeña transferencia de datos, o sea, un pedido de datos sin ninguna respuesta. Quiere decir que nuestro EC funciona, pero lamentablemente nuestro charger no responde. ¿Bien? Estos son indicios, son pruebas, son partes del rompecabezas que estamos armando, que nos va a ayudar mucho a sacar conclusiones en casos específicos. Y como ya les dije, hay más casos que vamos a ver. Esto no vale solamente para un sensor de temperatura o para un touchpad o para una batería o para una pantalla. Ven como ya se va ampliando bastante, ¿no? Pero hasta ahora son cosas medio secundarias. Pero no se olviden que ya a cualquier momento vamos a llegar a un punto muy importante que quiero que tengan en mente, que ese es muy importante. A cualquier momento vamos a llegar aquí, que esto sí también va a ser de gran ayuda. A cualquier momento vamos a llegar aquí. Bien, así que por ahora, si no entendieron todavía bien el concepto, repásenlo, vuelvan a ver los videos. Creo que hay una buena cantidad ya con estos videos de información, de ejemplos prácticos en vivo, varias capturas, varios ejemplos con varios componentes. Creo que ya con esto pueden hacerse una buena idea. Vamos a buscar más ejemplos, pero es importante que asimilen lo que tienen en mente hasta aquí, porque si no lo asimilan tampoco va a servir de mucho. Repítanlo y recuerden: ¿a dónde están las señales secretas? ¿A dónde está toda la información secreta jamás revelada? Está en internet. Lean, busquen, lean. Hay videos en YouTube, hay información en Google. Averigüen, abran la mente. Ahí está todo. Siempre está todo. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a leer, estudiar un poco para poder desarrollar nuestro pensamiento de cómo trabaja la base de todo esto y empezar a encontrar las piecitas para armar nuestro rompecabezas. Seguimos analizando, seguimos más ejemplos.